Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3, en el cual abordaremos los problemas ambientales urbanos. Mi nombre es Abigail Corizo, soy docente de la Universidad Nacional de Lanús y fui la encargada de redactar este módulo. En esta presentación entonces abordaremos los principales problemas ambientales urbanos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Un problema ambiental es un deterioro que sufren los bienes naturales comunes, el paisaje e incluso los sistemas poblacionales derivados principalmente de la actividad antrópica y de los sistemas productivos y de las actividades productivas. Veremos entonces que estos problemas son típicos de la ciudad, ¿sí? O se dan con mayor frecuencia en la ciudad, con mayor intensidad, y no se dan tanto así en, por ejemplo, entornos rurales. Bien, los problemas ambientales urbanos entonces son aquellos que se presentan en la ciudad, en los entornos urbanos. Es importante definir a la ciudad. En principio, este es un concepto complejo y cambiante, que fue cambiando a lo largo del tiempo, cambiando según el lugar del mundo donde se la define y también según la disciplina que defina la ciudad. De todas maneras, más allá de esta complejidad del concepto, hay una serie de criterios que ayudan a diferenciar un entorno urbano de un entorno que no es urbano. El primer criterio tiene que ver con la ausencia de actividades primarias, económicas primarias como la agricultura y la ganadería, ¿sí? En los entornos urbanos los tipos de actividades primarias no tienen lugar, sí tienen lugar las actividades secundarias de industria, de transformación y en mayor medida las actividades terciarias. El otro criterio tiene que ver con que las ciudades tienen un gobierno elegido, ¿sí? Tienen autoridades elegidas, así que también es un distintivo. Y el otro criterio tiene que ver con la población. En la provincia de Buenos Aires hay un criterio cuantitativo que dice que aquellos territorios que superen los 5.000 habitantes son considerados territorios urbanos, ¿sí? Pero más allá de la cantidad de habitantes, la característica poblacional de una ciudad es que la población es heterogénea, ¿sí? Em, los problemas ambientales urbanos, entonces, que se dan en la ciudad, son multicausales. Esto quiere decir que en general tienen más de una causa. Algunas causas son globales, como lo es, por ejemplo, el cambio climático, y algunas causas son bien puntuales y bien comunes de una localidad, de una ciudad. Por ejemplo, que esta ciudad esté instalada en terrenos bajos. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de inundarse, ¿sí? O las inundaciones que se den allí tienen más de una causa. ¿Sí? Podemos sumar otra, que es que la ciudad tenga, por ejemplo, un sistema de drenaje pluvial obsoleto, obstruido, ¿sí? Que no esté adaptado justamente eh, a las precipitaciones. Aconsejamos que el abordaje y la gestión de los problemas ambientales urbanos y de la ciudad, ¿sí? La gestión de la ciudad como fenómeno, requieren de estrategias integrales, ¿sí? Que involucren a muchos sectores, sector político, sector económico, sector tecnológico, ¿sí? El sector social, que deben estar incluidos, ¿sí? Al momento de diseñar, planificar e intervenir mediante políticas públicas. Si continuamos analizando cómo fue la relación de la sociedad y la naturaleza y nos remontamos a los primeros tiempos, la humanidad en principio era nómade, estaba organizada en grupos pequeños para asegurar de alguna manera la supervivencia del grupo. Lo que hacían estas personas constituidas en grupo eran acercarse a un lugar y básicamente abastecerse de los bienes naturales comunes de este lugar. Cuando estos bienes naturales se agotaban, ¿sí? Simplemente cambiaban de zona. Esto hacía que la humanidad en ese momento tenga un impacto fuerte, ¿sí? sobre la zona, digamos, de la cual se abastecían,
pero al migrar a otra zona, rápidamente este lugar y los ecosistemas volvían a su estado de equilibrio. Cuando la humanidad comprendió que de una semilla crecería una planta, tendría frutos y podría tener alimentos, ¿sí? Comenzó a sentarse, conformando comunidades, y pasó, digamos, de ser nómade a ser sedentaria la humanidad. Eh, Transcurriendo el tiempo y con los avances tecnológicos, los impactos ambientales de la presencia de la humanidad en la Tierra hizo que fueran mayores, ¿sí? Y si podemos nombrar algún hito eh, que, digamos, de alguna manera haga cambiar totalmente la escala, nos referimos a lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Se empezaron a demandar bienes naturales comunes, materias primas para poner en marcha a industrias, ¿sí? Se necesitó más energía, más combustibles fósiles, y también cambió la escala de la ciudad, ¿sí? Entonces, el impacto a partir de este hito, ¿sí? De lo que fue la revolución industrial por el siglo XVIII, siglo XIX, empezó a crecer significativamente hasta también complementarse con lo que fue el modelo de desarrollo capitalista, ¿sí? Este modelo de desarrollo lo que busca es maximizar las ganancias y la rentabilidad en el menor tiempo posible, y esto hace que el tipo de producción que propone, incluso el tipo de relación con la naturaleza que proponen, es extractivista, es abrupta y es problemática en tanto y en cuando genera problemas ambientales, tanto de escala global y local. Sí ha generado y sigue generando este tipo de problemas. Por eso podemos decir que eh, los modelos de producción y consumo que propone el modelo capitalista han derivado en la crisis socioambiental que podemos decir que tenemos en la actualidad, ¿sí? En esta crisis, los bienes naturales comunes se ven amenazados, no solamente en cantidad, sino que también su distribución es desigual entre las regiones y las poblaciones, y el modelo capitalista acentúa las desigualdades y las injusticias. Entonces, considerando que somos parte de la sociedad y que integramos el ambiente como sociedad misma, debemos pensar, ¿sí? Y crear nuevas alternativas, ¿sí? Que nos permitan vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto, ¿sí? Para vivir en un ambiente sano no podemos desentenderlo de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa, ¿sí? Con mayores oportunidades para el desarrollo económico, ¿sí? Tanto individual como regional como a nivel país. Yendo concretamente a los principales problemas ambientales urbanos, en primer lugar, desde ya o de por sí, las grandes conglomeraciones urbanas generan una gran presión, un gran impacto sobre el territorio, sobre el ambiente, ¿sí? Eh, en primer lugar, se da una transformación sustancial de lo que es el medio natural, se impermeabiliza el suelo, se irrumpen los cursos de agua, ¿sí? Se contaminan y deterioran los cursos de agua o cuerpos de agua, ya sean superficiales o subterráneos, ¿sí? Se empieza a demandar una gran cantidad de energía, de recursos, y por ende, al haber tanta población concentrada, también se generan residuos sólidos urbanos, ¿sí? Estos son apenas una de las problemáticas ambientales asociadas a las grandes conglomeraciones urbanas, que ya de por sí merecen una atención especial porque, digamos, se reúnen muchos problemas ambientales urbanos allí. Otro gran problema tiene que ver, por ejemplo, con la falta de la infraestructura de saneamiento, así como la provisión de agua potable, de sistema cloacal, que también, digamos, va a contaminar y a deteriorar de gran manera el ambiente. Si hablamos de problemas ambientales urbanos, no podemos dejar de hablar de las inundaciones y los anegamientos. Como hemos visto también en el módulo de lectura, las inundaciones en general tienen orígenes diversos, ¿sí? Hay cuestiones estructurales, ¿no? Una población asentada
en un terreno de cota baja, es decir, un terreno bajo, va a ser más propenso a sufrir inundaciones que eh, digamos, otras zonas residenciales que no estén sobre una zona baja. También hay fenómenos naturales, ¿sí? Que se ven exacerbados por el cambio climático. Por ejemplo, el agua precipitada. eh, lo que hace el cambio climático es hacer que, por ejemplo, las precipitaciones sean más frecuentes y más abundantes, haciendo que aumente el riesgo de inundaciones. También hay cuestiones que tienen que ver como, bueno, el lugar del mundo donde estemos, si en este caso en la zona rioplatense tenemos el fenómeno de la sudestada, este viento que, digamos, fluye en la dirección contraria a los desagües pluviales y a los ríos. Se produce como un taponamiento donde el agua no puede fluir y en general estos vientos o esta época en la que se dan estos vientos son acompañadas de lluvias, entonces la situación se torna más compleja. Entonces, hay distintos condicionantes y distintas causas que hacen al problema de las inundaciones, que es un gran desafío de las ciudades, ¿sí? Y que es necesario enfrentar. Los residuos también constituyen una gran problemática urbanoambiental. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de los residuos sólidos urbanos, que son aquellos que se generan en entornos domiciliarios o bien en algunos comercios u oficinas, no con aquellos residuos que tienen algún componente de peligrosidad o algún componente patógeno, ya que esos residuos tienen un tratamiento especial. Los residuos sólidos urbanos, los que se generan en los entornos residenciales, en el área metropolitana de Buenos Aires, en general, cada habitante genera entre 1,8 y 2 kilos de residuos diariamente. Estos residuos en general se generan en casa, son variados, no existen iniciativas, ¿sí? O no en todos los municipios que aborden, por ejemplo, la separación en origen de los residuos. Entonces, en general, sacamos de casa la bolsa de residuos a la calle y ahí inicia todo el circuito, ¿sí? De la gestión del residuo, donde, bueno, hay un lugar donde se lo acopia, luego hay un servicio de transporte que se lleva esos desechos hacia una zona de transferencia donde se separan algún porcentaje de material reciclable y los residuos remanentes son finalmente enterrados en rellenos sanitarios, ¿sí? Dando como fin al circuito tradicional y que tienen los residuos en general en lo que es la provincia de Buenos Aires. Eh, a esta problemática, digamos, ya que de por sí no hay muchas iniciativas que eh, se traduzcan en reducir los residuos, en reutilizarlos, en reciclarlos y dar, digamos, de alguna manera que lleguen volúmenes menores a la disposición final. También lo que sucede es que no todos los barrios y no todas las poblaciones son servidas con un servicio de recolección, ni siquiera con un lugar de acopio de los residuos. Entonces, en general, esto se traduce o se termina manifestando con puntos de arrojo o basurales a cielo abierto, dejando, digamos, los residuos que empiezan a descomponerse en contacto, ¿no? Eh, con la gente de la zona, con la zona circundante donde están estos basurales o puntos de arrojo, generando una situación problemática porque no solamente, digamos, una afectación al paisaje, sino que también hay una afectación a la salud. Hay, por ejemplo, la presencia de roedores, de olores nauseabundos que afectan a la calidad urbano-ambiental y es una problemática muy grande. En Argentina existen 5.000 basurales a cielo abierto de mayor y menor tamaño. eh, y lo que hacen es expresar que hay un problema serio con los residuos, con la basura, ¿sí? Entonces, como también dijimos, existen pocas iniciativas y quizás estas iniciativas no están articuladas y más aún en las grandes ciudades, que es donde más se generan estos desechos.
Otra de las principales problemáticas ambientales urbanas tiene que ver con la falta de servicios de infraestructura e equipamiento, ¿sí? Como hemos visto, como el proceso de urbanización de las grandes ciudades se dio de manera desordenada, desorganizada, sin contar con una planificación pertinente, estos servicios no han podido distribuirse, ¿sí? Y planificarse para servir a toda la población que habita, ¿sí? Los territorios urbanos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con barrios enteros que no tienen red cloacal, ¿sí? Esta red que permite tratar, ¿sí? Y llevar los líquidos cloacales para recibir un tratamiento específico, porque cuando entran en contacto con la población esto es muy peligroso, ¿sí? O hay barrios que están desarticulados de la trama urbana, entonces de repente tienen el medio de transporte lejos, ¿sí? Lo mismo ocurre con los hospitales y las escuelas que forman parte de los servicios de equipamiento, ya que brindan servicios en un lugar específico y no por red, como sucede con en el caso de la infraestructura, también los tienen lejos o está inaccesible. Entonces, si bien acá en las imágenes vemos ejemplos de redes y de servicios urbanos que funcionan y que son, digamos, muy útiles y hacen a la calidad urbano-ambiental, la falta de ellos o la obsolescencia de los mismos por la falta de mantenimiento constituyen un grave problema urbano-ambiental. Bien, para finalizar, podemos reflexionar entonces que los problemas ambientales de la ciudad son diversos, son muchos y son complejos. La complejidad está dada particularmente por la multiplicidad de actores y de sectores que, teniendo distintos grados de poder, distintos recursos, distintos intereses, tratan justamente de imponer los intereses propios para conseguir lo que quieren del ambiente. Para ello, para tratar de abordar estos problemas y esta complejidad, se requiere una gestión justa y sustentable de las ciudades. Entendemos desde la perspectiva del ambientalismo popular que es importante minimizar el deterioro ambiental, reducir la contaminación, porque los problemas ambientales dañan más y afectan más a los sectores vulnerables, a los sectores pobres. Entonces entendemos que queremos mejorar el ambiente y aplicar políticas públicas integrales para minimizar el deterioro ambiental, pero sobre todo para cambiar y mejorar la calidad de vida de estos sectores pobres. Las políticas públicas integrales debieran contemplar las voces, las distintas alternativas al desarrollo que se pueden plantear desde las comunidades para poder alcanzar o ir en pos de un ambiente sano, de un ambiente saludable, porque sin un ambiente sano y saludable no es posible una calidad de vida. Por último, no hay que dejar de entender que una de las aristas de la justicia social es la justicia ambiental. Bien, con esto damos por finalizado los contenidos del módulo. Espero que esto contribuya a su interés personal, pero sobre todo a su desempeño laboral. Muchas gracias.